Una noche de agosto de 1989, en una lujosa mansión de Beverly Hills, la calma del vecindario fue interrumpida por un acto brutal que marcaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Dos jóvenes, Light y Eric Menéndez, llamarían desesperados al 911 gritando que sus padres habían sido asesinados en su propia casa. Lo que en un principio parecía un violento ataque externo, pronto se transformaría en una de las tramas familiares más oscuras y polémicas jamás contadas. Porque detrás de esas paredes no solo se ocultaba el éxito, la riqueza y la imagen de una familia perfecta, sino también secretos, tensiones y acusaciones que estremecerían a la opinión pública durante años. ¿Fue este un doble homicidio cometido por intrusos en busca de dinero fácil? ¿O fueron los propios hijos quienes planearon cada detalle de la masacre? ¿Qué podía llevar a dos jóvenes de apenas 18 y 21 años a quitarle la vida a quienes les dieron todo? El caso Menéndez no solo se convirtió en un espectáculo mediático en los 90, sino que hasta hoy sigue siendo un tema de debate, análisis y controversia. Sus protagonistas terminaron divididos entre la etiqueta de monstruos fríos y calculadores, o víctimas que actuaron desde el miedo, la desesperación y años de abuso silenciado. Y esa dualidad es lo que lo hace tan fascinante como perturbador. Aquí, en Criminalista Oculto, vamos a sumergirnos en cada detalle de este caso, siguiendo la cronología de los hechos, analizando los personajes, las investigaciones, las teorías y, sobre todo, las preguntas sin resolver que aún generan inquietud más de 3 décadas después. Pero antes de entrar de lleno en esta historia, te invito a suscribirte al canal, porque cada semana exploramos crímenes reales con la seriedad, el suspenso y el análisis que merecen. Así no te perderás ninguno de los casos más intrigantes de la historia criminal. Ahora sí, preparemos el expediente de uno de los juicios más mediáticos y controversiales de Estados Unidos. Para comprender lo que ocurrió aquella noche, es necesario detenernos primero en la familia Menéndez y en la vida que llevaban antes del crimen. A simple vista, eran el reflejo de la prosperidad americana. Una familia de origen cubano que había alcanzado el sueño de vivir en la opulencia de Beverly Hills. Pero lo que parecía ser una historia de éxito y abundancia escondía tensiones que tarde o temprano saldrían a la luz. José Menéndez, el padre, había emigrado desde Cuba a Estados Unidos cuando era apenas un niño. Con los años, se convirtió en un empresario exitoso de la industria del entretenimiento, llegando a ocupar puestos de gran influencia en compañías como RCA y Life Entertainment. Su carácter era disciplinado, exigente, casi militar. Para muchos, representaba la figura del patriarca autoritario, alguien que había logrado construir un imperio a base de trabajo duro y control férreo, tanto en los negocios como en su propio hogar. Su esposa, Mary Louise Menéndez, conocida como Kitty, era descrita como una mujer elegante, con un pasado como modelo y un rol maternal aparentemente dedicado. Sin embargo, familiares y allegados señalarían después que Kitty vivía en una constante tensión emocional, marcada por la presión social de mantener una imagen impecable y por una vida matrimonial que estaba lejos de ser perfecta. Los hijos, Light y Eric, crecieron bajo esa estricta dinámica familiar. Light, el mayor, era el más extrovertido y dominante de los dos. Había estudiado en Princeton, aunque no logró terminar su carrera. Siempre se mostró como alguien seguro, pero también con un carácter impulsivo. Eric, por su parte, era más reservado, más sensible, y había destacado como jugador de tenis. La diferencia de personalidades entre ambos era notoria, pero estaban profundamente unidos como hermanos. En las apariencias, nada faltaba: mansiones, autos de lujo, viajes, acceso a los mejores círculos sociales. Sin embargo, esa fachada escondía un ambiente familiar enrarecido, donde la presión del éxito y los conflictos internos marcaban cada día. Muchos conocidos recordaban que los hermanos parecían vivir bajo una sombra de expectativas imposibles, con un padre controlador y una madre frágil. La noche del 20 de agosto de 1989, todo cambió. Light y Eric salieron de la mansión, dejando a sus padres en el interior. Alrededor de las 11 de la noche, regresaron y, armados con escopetas que habían adquirido días antes,
descargaron una lluvia de disparos contra José y Kitty mientras estaban en la sala. El ataque fue brutal y sin contemplaciones. José murió instantáneamente por un disparo en la parte trasera de la cabeza, mientras que Kitty recibió múltiples impactos al intentar huir, quedando irreconocible. Después del crimen, los hermanos abandonaron la escena y, horas más tarde, regresaron fingiendo horror y desesperación. Fue entonces cuando se realizó la llamada al 911 que conmocionó al país entero. La noticia corrió rápidamente, y lo que parecía un misterioso ataque en una de las zonas más exclusivas de California atrajo la atención de los medios desde el primer instante. En esos primeros días, la comunidad de Beverly Hills se llenó de rumores. ¿Cómo era posible que en un barrio vigilado y de alto perfil alguien hubiera entrado para ejecutar un crimen tan sangriento? La hipótesis inicial apuntaba a un ajuste de cuentas relacionado con los negocios de José o con un intento de robo. Pero mientras la policía investigaba esas posibilidades, los propios hermanos empezaron a dar señales que levantarían sospechas. Lejos de mostrarse abatidos, comenzaron a gastar enormes sumas de dinero. Compraron relojes de lujo, automóviles deportivos, ropas de diseñador y hasta invirtieron en negocios personales. Todo esto en cuestión de semanas después del asesinato. Ese comportamiento extravagante contrastaba con la imagen de dos jóvenes devastados por la pérdida de sus padres. La opinión pública comenzó a dividirse desde el inicio. Algunos creían que los hermanos estaban intentando sobrellevar el dolor con excesos, mientras que otros empezaban a ver en ellos a los principales beneficiados de la muerte de José y Kitty. El contexto inicial, los perfiles de cada miembro de la familia y los hechos de aquella noche sentaron las bases de una investigación que no tardaría en cambiar de rumbo. Lo que parecía un crimen externo pronto se transformaría en un caso donde todas las miradas apuntaban hacia adentro de la propia familia Menéndez. La escena del crimen en la mansión Menéndez no tardó en convertirse en un hervidero de policías, peritos y medios de comunicación. El 911 había recibido la llamada de Light, quien gritaba desesperado que sus padres habían sido asesinados. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con un escenario brutal. Los cuerpos de José y Kitty yacían en la sala, destrozados por disparos de escopeta a quemarropa. La brutalidad era tal que muchos oficiales quedaron impactados. No se trataba de un simple homicidio, sino de una ejecución planificada. José había recibido un disparo en la parte trasera de la cabeza, mientras que Kitty había intentado escapar, pero fue alcanzada múltiples veces. El ensañamiento con el que fue asesinada llamó especialmente la atención de los investigadores. En los primeros momentos, la policía barajó la hipótesis de que se trataba de un crimen relacionado con negocios turbios. José, por su posición en la industria del entretenimiento, podía haber acumulado enemigos poderosos. Otra teoría inicial fue la de un robo fallido, aunque no había señales claras de entrada forzada ni objetos de gran valor sustraídos. Los hermanos, por su parte, fueron tratados al inicio como víctimas. En las entrevistas con la policía, afirmaban estar devastados. Relataron que habían ido al cine a ver una película y después habían pasado un rato en un restaurante de comida rápida antes de regresar a casa y descubrir la escena del crimen. Su coartada parecía sólida, al menos en un principio. Sin embargo, mientras los días avanzaban, pequeños detalles comenzaron a despertar sospechas. Uno de ellos fue la manera en que los hermanos se comportaban en público. En lugar de mantenerse alejados de las cámaras y guardar luto, empezaron a ser vistos en fiestas, comprando artículos de lujo y derrochando dinero sin medida. Se estima que en los meses posteriores al crimen gastaron más de $700,000 en autos, relojes, ropas de diseñador y viajes. Los detectives empezaron a preguntarse, ¿qué clase de hijos devastados actúan de esa manera? La imagen de jóvenes herederos disfrutando de la fortuna recién adquirida no encajaba con el perfil de víctimas. Y, aunque en un inicio la policía buscaba a un asesino externo, poco a poco la atención se fue centrando en los propios Light y Eric. Un punto clave en la investigación fue el hallazgo del arma homicida. Las escopetas usadas habían sido compradas en una armería local, y las facturas apuntaban directamente a los hermanos. Aunque al comienzo intentaron negar esa compra, las pruebas eran contundentes. Habían adquirido las armas días antes del crimen. El caso comenzó a tomar otro rumbo.
La policía no solo investigaba un posible ataque externo, sino que ahora consideraba seriamente que los responsables podían ser los propios hijos de las víctimas. Sin embargo, faltaba aún algo fundamental, una confesión. Esa confesión llegaría por una vía inesperada. Eric, el menor de los hermanos, empezó a asistir a terapia con un psicólogo llamado Jerome Oziel. En esas sesiones, cargado por la culpa y el miedo, terminó admitiendo su participación en los asesinatos junto a su hermano. Lo que Eric no sabía era que esa confesión se convertiría en la pieza central de la acusación en su contra. La situación dio un giro dramático cuando la amante de Oziel, en medio de una disputa personal, filtró la información a la policía. De pronto, las autoridades tenían en sus manos no solo la sospecha, sino la confirmación de que los hermanos Menéndez habían confesado su crimen en privado. La noticia de que los hijos podían ser los asesinos de sus propios padres sacudió a la opinión pública. Los medios explotaron el tema, convirtiendo a Light y Eric en protagonistas de una cobertura sensacionalista que llenaba titulares y noticieros. Lo que al inicio parecía un crimen violento cometido por intrusos, ahora se transformaba en una de las historias familiares más oscuras de la historia reciente de Estados Unidos. A partir de ese momento, la investigación ya no se centró en descubrir quién había cometido el crimen, sino en entender por qué lo habían hecho. ¿Fue por avaricia, por heredar una fortuna millonaria? ¿O había razones más profundas detrás de esa brutal decisión? Con las confesiones filtradas y las pruebas sobre la compra de las escopetas, la policía ya tenía motivos sólidos para señalar a Light y Eric como responsables directos del asesinato de sus padres. Sin embargo, lo que convirtió este caso en un fenómeno mediático y en uno de los juicios más seguidos de la historia fueron las teorías alrededor del porqué. La fiscalía presentó su versión de manera contundente. Los hermanos habían actuado por pura codicia. Querían heredar la fortuna de sus padres, estimada en millones de dólares, y librarse de la estricta autoridad de José. La imagen que se mostró ante el jurado fue la de dos jóvenes mimados, incapaces de aceptar límites, que eligieron la salida más cruel para obtener libertad y dinero. Los gastos posteriores al crimen reforzaban esa narrativa. Autos deportivos, relojes de lujo, ropas de diseñador, negocios improvisados. Parecía el comportamiento típico de dos herederos sin escrúpulos. Según la acusación, los hermanos habían asesinado a sangre fría y sin arrepentimiento, motivados únicamente por la ambición. Pero la defensa planteó una teoría muy diferente y mucho más compleja. Alegaron que los asesinatos no habían sido un acto de codicia, sino de supervivencia. Light y Eric aseguraban haber vivido durante años bajo un régimen de abusos físicos, psicológicos y, en el caso de Eric, también sexuales por parte de su padre. Describieron a José como un hombre controlador, violento y con un lado oscuro que contrastaba con su imagen de empresario exitoso. Kitty, según la versión de los hermanos, no era una protectora, sino alguien que miraba hacia otro lado, atrapada en su propia dependencia emocional y psicológica. Para ellos, la madre se convirtió en cómplice silenciosa de los abusos, incapaz de protegerlos. El argumento central de la defensa fue que los hermanos vivían en un estado constante de terror, convencidos de que sus padres podían destruirlos en cualquier momento. Esa presión habría culminado en la noche del crimen, cuando, según ellos, temieron que José descubriera que Eric planeaba independizarse y que, como represalia, se intensificaran los abusos. En esa versión, la masacre fue un acto desesperado, no planeado. Este enfrentamiento de teorías dividió a la opinión pública. Para algunos, los hermanos eran dos asesinos fríos que habían manipulado al jurado con falsas acusaciones. Para otros, eran víctimas que habían sido empujadas al límite por una infancia marcada por el miedo y el dolor. Los expertos también se dividieron. Algunos psicólogos que testificaron respaldaron la idea de que el patrón de comportamiento descrito por los hermanos era consistente con el de víctimas de abuso. Otros, en cambio, consideraron que se trataba de un relato construido para justificar un crimen que ya estaba probado. Lo cierto es que, en el juicio, los testimonios fueron estremecedores. Eric, entre lágrimas, relató los abusos sufridos, generando empatía en parte del jurado y en millones de televidentes que seguían el caso. Light, con un tono más firme, describió la figura de su padre como la de un dictador doméstico. Ambos insistieron en que no habían matado por dinero,
sino por miedo. La fiscalía, sin embargo, contraatacó señalando que no existían pruebas físicas concluyentes que confirmaran esos abusos. Además, subrayaron que, en lugar de huir o pedir ayuda, los hermanos habían optado por comprar armas y ejecutar un plan premeditado. Con estas dos versiones enfrentadas, el caso se convirtió en una especie de espejo social. ¿Qué pesa más, la evidencia de un crimen planeado o el relato de años de sufrimiento invisible? El jurado debía decidir si los hermanos eran monstruos codiciosos o jóvenes traumatizados que habían reaccionado al extremo. La prensa alimentó aún más la controversia, presentando a los hermanos a veces como villanos y otras como víctimas. Programas de televisión, portadas de revistas y noticieros explotaban cada detalle. Nunca antes un juicio familiar había generado tanto interés mediático. El caso Menéndez dejó claro que no se trataba solo de descubrir quién había disparado las armas, eso ya estaba probado, sino de entender los motivos. Y esos motivos se convirtieron en el corazón de un debate que hasta hoy sigue abierto. Aunque la atención se centró rápidamente en los hermanos Menéndez, no faltaron quienes se aferraron a teorías alternativas que intentaban explicar la masacre desde otros ángulos. Y es que un crimen de semejante magnitud no podía escapar a la especulación. ¿De verdad era tan simple como hijos que matan a sus padres por dinero? ¿O había piezas ocultas que nunca salieron a la luz? En los primeros días, la policía llegó a considerar seriamente la hipótesis de un ajuste de cuentas. José Menéndez era un hombre influyente en el competitivo mundo del entretenimiento, un terreno donde abundaban rivalidades y traiciones. Algunos sugirieron que el crimen pudo haber sido un mensaje mafioso, un recordatorio brutal de que nadie estaba fuera del alcance de ciertos intereses. Pero esta teoría perdió fuerza cuando las pruebas comenzaron a señalar directamente a los hijos. También circularon rumores de que Kitty había descubierto secretos comprometedores de su esposo y que alguien externo habría querido silenciarla. La violencia desmedida en su asesinato dio pie a pensar en un crimen pasional o en un ataque dirigido contra ella más que contra José. Sin embargo, la falta de evidencias de intrusión redujo esta posibilidad a simple especulación. Uno de los giros más extraños en la investigación vino de manos de terceros que, de manera inesperada, aseguraron haber sido responsables del crimen. La policía recibió más de una confesión falsa, individuos que afirmaban haber ejecutado el asesinato por encargo o haber estado presentes en la mansión aquella noche. Ninguna de estas declaraciones resistió el escrutinio. Eran intentos de ganar notoriedad o de desviar la atención, pero en su momento añadieron confusión y retrasaron el curso de la investigación. Otro punto polémico fue la figura del psicólogo Jerome Ociel. La confesión de Eric quedó registrada en las notas del terapeuta, pero el proceso de cómo esa información llegó a la policía estuvo cargado de irregularidades. No fueron las autoridades quienes descubrieron la verdad, sino la amante de Ociel, que reveló los detalles en un contexto de celos y venganza. Esta filtración generó dudas sobre la legalidad de la prueba y dio lugar a una batalla legal sobre si esa confesión debía o no ser aceptada en el juicio. Los defensores de los hermanos denunciaron que el sistema se había aprovechado de una filtración ilegal para condenarlos. Algunos incluso insinuaron que había una mano negra interesada en asegurar que el caso terminara con una sentencia ejemplar. Al fin y al cabo, el espectáculo mediático era demasiado rentable para que alguien lo dejara escapar. Pero lo más inquietante fueron las teorías de encubrimiento. Algunos simpatizantes de los hermanos sostuvieron que las verdaderas dimensiones del abuso que decían haber sufrido fueron minimizadas deliberadamente por las autoridades y por los propios medios. Según esta visión, el sistema prefirió retratarlos como monstruos calculadores antes que reconocer la existencia de una familia de élite podrida desde dentro. Otros, en cambio, fueron más allá y sugirieron que los hermanos eran apenas piezas dentro de un tablero más grande. Que los Menéndez habían sido eliminados en un complot relacionado con negocios ilícitos, y que culpar a los hijos resultaba más sencillo que enfrentarse a poderes ocultos. Estas teorías nunca se comprobaron, pero circularon ampliamente en foros, columnas de opinión y programas de televisión. El caso Menéndez, de hecho, sigue siendo terreno fértil para conspiraciones. Aún hoy, hay quienes creen que la verdad oficial no cuenta toda la historia, que entre confesiones filtradas, testimonios contradictorios y teorías descartadas demasiado rápido, algo se perdió en el camino.
Lo que resulta innegable es que, en medio de esa maraña de sospechas y versiones, los hermanos quedaron atrapados. Su imagen pública oscilaba entre víctimas de abusos y fríos verdugos, entre herederos codiciosos y posibles chivos expiatorios de una verdad más incómoda. Cada teoría alimentaba el suspenso, pero ninguna logró desviar del todo la atención del hecho más brutal. Dos jóvenes habían tomado escopetas y disparado contra sus propios padres en la intimidad de su hogar. Todo lo demás, mafias, encubrimientos, conspiraciones, podía sonar intrigante, pero lo que la justicia debía resolver era si los hermanos habían actuado por odio y ambición, o si lo habían hecho porque estaban al límite de su resistencia emocional. El juicio de los hermanos Menéndez se convirtió en un espejo de la sociedad estadounidense de finales del siglo XX. No solo fue un caso criminal, sino un debate abierto sobre familia, poder, abuso y dinero. La pregunta que quedó flotando en la sala del tribunal y en la conciencia pública era tan simple como devastadora. ¿Fueron Light y Eric monstruos que mataron por codicia o víctimas que encontraron en la violencia su única salida? El proceso no fue lineal. Tras juicios prolongados, jurados divididos y testimonios desgarradores, finalmente ambos fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la justicia, la codicia pesó más que el relato del miedo. El veredicto fue claro: los hermanos habían planeado y ejecutado el asesinato con frialdad. Pero el fallo no apagó las dudas. Con el tiempo, surgieron voces que insistían en que la historia oficial no contaba todo. Documentales, entrevistas y análisis posteriores han mostrado el caso bajo una nueva luz, resaltando los testimonios de abuso y preguntándose si el sistema realmente escuchó a fondo lo que aquellos jóvenes intentaban decir. Hoy, más de 3 décadas después, Light y Eric siguen cumpliendo condena en prisión, donde se reencontraron tras años de estar separados en diferentes cárceles. Su historia continúa generando interés, no solo porque es un crimen atroz, sino porque expone la fragilidad de los vínculos familiares cuando se mezclan el poder, el silencio y el dolor. Lo perturbador del caso Menéndez es que nos obliga a mirar más allá del morbo y preguntarnos: ¿qué tan bien conocemos las dinámicas dentro de las familias? ¿Cuántas realidades ocultas se esconden tras fachadas de éxito y perfección? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar un ser humano cuando siente que no tiene escapatoria? El caso Menéndez no tiene una respuesta única. Para algunos, la historia terminará siempre con la imagen de dos asesinos despiadados que no dudaron en acabar con sus padres para quedarse con una fortuna. Para otros, permanecerá como una tragedia familiar en la que dos víctimas decidieron atacar antes de ser destruidas. En esa ambigüedad radica su poder. No importa cuántos años pasen, la historia de Light y Eric Menéndez seguirá generando debates, documentales y análisis, porque toca fibras que trascienden el crimen mismo: la ambición, el miedo, la violencia doméstica y la delgada línea entre víctima y victimario. Al final, quizás nunca sepamos con certeza toda la verdad. Pero lo que sí queda claro es que aquella noche de agosto de 1989 cambió para siempre la percepción de lo que una familia puede llegar a esconder tras las puertas de una mansión aparentemente perfecta. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que fueron los hermanos Menéndez? ¿Monstruos fríos y calculadores o jóvenes quebrados que reaccionaron al límite? Si quieres seguir explorando más casos criminales que marcaron la historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Porque en Criminalista Oculto seguiremos sacando a la luz los secretos más oscuros de la criminología real.